Hola a todos. Hola. Estamos hoy caminando en las calles de un nuevo país para nosotros. Estamos en Bulgaria. En Sofía. Así que hemos llegado la pasada noche. Nos hemos ido a dormir directos al hotel. Y ahora hemos salido a las calles de la capital búlgara, pues para recorrerla y mostrársela a todos ustedes. Estamos un poco curiosos, la verdad, sobre este país, Bulgaria. Para los que no estén, situándola bien en el mapa, Bulgaria está en el este de Europa y tiene como sus vecinos a Grecia, Macedonia del Norte, Rumanía, Turquía. Así que, se empapa un poco y está un poco culturalmente mezclada por mucha gente que viene aquí a vivir, que ha venido aquí a vivir durante la historia. Y es que Bulgaria ha estado ocupada por diferentes pueblos a lo largo de la historia, diferentes imperios, otomano, bizantino, romanos. Así que, hoy vamos a recorrer esta linda ciudad, vamos a mostrárselo y a ver lo que nos encontramos. Aún no hemos desayunado, entonces tenemos que encontrar un desayuno búlgaro. Nos han recomendado las mekitsas, así que vamos a ver si encontramos un lugar donde las vendan y vamos a ver cómo saben. Fijaos esta calle bonita, es peatonal pero tiene tranvía. Ajá, se ve muy bonita, bastante comercial, muchas tiendas. Mira ese edificio aquí, también es muy bonito, pero está un poquito abandonado. Sí. Pues parece que hemos encontrado el lugar donde vamos a desayunar. Es aquí, este local. Se llama Mekitsa y Café. Así que vamos a realmente desayunar porque estamos también con hambre. Sí. Hello. Do you speak English? Yes. Yeah. We would like to try the most traditional mekitsas. The most traditional pizza, if you ask me for sweet, it's with powdered sugar, and if you ask me for salt, it's with white cheese. It's like pepper. Okay, I want sweet. so we can try one sweet and one salty, please. И второ кафе двамата ласта. А сиропът споделя с карамел. Hemos pedido dos mekitsas, los más tradicionales que hay. Uno es con azúcar y otro es con un queso tipo feta. Y que yo he entendido es como un poco como donuts, el pan, ¿no? Digamos. Este es un lugar muy tradicional aquí en Sofía para comer las mekitsas y nos han dicho que es un local que tiene más de 30 años de existencia y vamos a ver a la planta de arriba si podemos sentarnos allí en unas mesas para probarlas, así que vamos a cogerlas con cuidado que no se nos caiga. Hemos pedido también aquí estas aguas y vamos a ver si hay espacio. Así que ahora llegó el mejor momento, que es probarlas. Es súper blandito también. Ajá. Vamos a coger así. Un poco de queso. Es súper blanda la masa. Porque parece que está lo que es el frito está por la parte externa, pero la parte de dentro está un poquito más seca. Pero está muy bueno. Yo voy a probar la mekitsa dulce. Tiene azúcar glass. Aí eu enchei ele e aí queria dar depois prostou no chão, igual aqueles cachorrinhos, e eu tinha que arrastar ele. Vamos a ver, un poco más de azúcar. Ele fez o xixi dele e eu tava fazendo o meu e ele saiu. Não me esperou. Quando eu olhei assim, falei, e agora? Cadê o menino? Realmente parece un donut cubierto con azúcar glass. Es muy parecido. Así que ahora vamos a disfrutar aquí de nuestro desayuno para coger fuerzas y explorar Sofía. Fijaos las tranvías que son muy viejas.
Sí, realmente este modelo es bien antiguo, ¿eh? Habíamos visto ya uno pasando que era más nuevo, pero hay muchísimos de estos. Se ve la gente muy animada aquí. Hay muchísimos turistas también. Pero bueno, también algo importante que acabo de ver ahí en ese cartel, en el tranvía, que también aquí podemos ver, por ejemplo, en este anuncio, aquí en esta farola, es sobre el idioma aquí en Bulgaria. ¿Verdad? Porque escriben en otro alfabeto. Es el alfabeto cirílico. Así que bueno, es complicado aquí para comunicarse. Yo creo que con inglés, por lo que llevamos hablado aquí con el hotel, con, por ejemplo, en esta tienda donde hemos comido aquí el desayuno, pues es fácil porque parece que todo el mundo sabe inglés para atender al turista. Más o menos, ¿no? Sí. En el lugar de desayuno había una persona que hablaba inglés, pero otros no. Ajá, pero bueno, tengan en cuenta eso, que no es un idioma fácil, pero bueno, hoy en día con los traductores pues todo es más fácil, Sí, así que si tienes datos en tu teléfono, por ejemplo, puedes utilizar traductor de Google o algo, hasta que puedes abrir con la cámara, ¿no? ajá, Y ya te parece cómo es en tu idioma. ajá, así que aunque no sepan idiomas, anímense y viajen porque es fantástico y es, bueno, algo que recomendamos a todos si pueden. Yo he aprendido ruso, entonces al menos puedo leer, pero obviamente no entiendo así las palabras, y el búlgaro es diferente de el ruso. Y hasta que el ruso yo no entiendo 100%, ¿no? Ajá, aquí viene otro tranvía. Un entregador también en la bicicleta. Una cosa curiosa que fijamos cuando llegamos es que aquí no hay Uber Ujú. ni otro aplicativo de taxi que se llama Bolt. Ajá. No hay. Lo que nosotros hicimos fue venir desde el aeropuerto hasta el centro aquí de Sofía en metro, Sí, porque la infraestructura aquí del metro nos pareció fantástica. Llega el metro hasta el mismo aeropuerto, Sí. llega hasta la terminal 2, que fue a donde llegó nuestro avión. Ustedes solo caminan hasta la esquina de la terminal y está allí la estación de metro. Ujú. Los metros también son un poco más así viejos, Ajá. pero funciona bien. El ticket costó unos 80 céntimos por persona, entonces muy accesible, Ujú. y estaba como 20 minutos para llegar. Más o menos eso, sí. Ajá. Y bueno, ahora mismo la moneda aquí es el euro, que ha cambiado este año al inicio de 2026, que antiguamente tenían otra moneda, el lev. Sí. Y ustedes, eso sí, tienen que comprar ese ticket de metro allí en el aeropuerto en efectivo. Sí, no hay otra forma. No aceptan el pago con tarjeta ni nada. Entonces, tengan eso en cuenta también, tener algún efectivo con ustedes en euro. Ujú. Y bueno, aquí ya se pueden ver estas calles con muchos comercios, muchos aires acondicionados también, Ajá, sí. porque bueno, aquí Hace calor, ¿eh? hace calor. Hoy estamos a, no sé, 25 grados creo que es ahora. Ahora mismo 23. 23 pero grados. se va a subir hasta 26. Y estamos, bueno, en el sur de Europa, así que el calor pues no es el mismo que estamos acostumbrados, por ejemplo, donde vivimos en Estonia. Sí. Se ve también la calle muy limpia. Ajá. No se ve así basura por el suelo en ningún lugar en los que hemos caminado. Aquí hay muchísimos edificios con arquitectura lindísima. Tienen esculturas en la Ya. fachada.
Esta está muy bien, que son como dos hombres Ajá. sujetando, ¿no? El edificio, el balcón. Sí. Wow, Y ya. obviamente los balcones, que también tienen columnas y todo, es Ajá. impresionante. Fíjense aquí, este es el modelo nuevo de tranvía. Sí. Y ese que viene aquí también. Pero sí, la arquitectura aquí es muy variada, porque puedes ver este tipo de edificio con estatuas y todo, y al lado de esto hay edificios más simples, ¿no? Ujú. También algunos con las fachadas con bastantes colores. Ajá. Bueno, aquí ya en esta parte ya llega el acceso, por ejemplo, de los coches. Entonces tienen aquí esta parte separada para los tranvías. Sí. Tienen estos como topes aquí en el suelo. Vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Hemos salido a caminar sin guión. Vamos a recorrer aquí el centro de Sofía y vamos mostrando lo que vamos encontrando en el camino. ¡Wow! Fijaos este edificio. ¡Qué lindo, Dios mío! Ya. Con las columnas y leones gigantes. Ajá. Sí que es hermoso. Este edificio, estoy viendo aquí, es el Palacio de Justicia de Sofía. Sí, Wow. Muy bonito. me encantan los leones. Ya. El coche de policía, Ajá. police en inglés, y quiero imaginar que en el lateral dice policía en búlgaro. Policia. En búlgaro. Ajá. El P es como N, O, L, I, S, I, ya. Ajá. Policia. Wow. Hay muchas tienditas así también de alimentos, así pequeñas, con bebidas y algunos snacks. Entonces, bueno, es así más o menos el look de la ciudad, así cuando caminas. Muchas de esas tienditas que aparecen en casi todas las calles. Y este edificio aquí es la iglesia de Sveta Nedelya. Es Wow. uno de los más importantes aquí en Bulgaria y pertenece a la iglesia ortodoxa. Es muy bonita, ¿eh? Realmente está aquí también una plaza muy bonita. Esta iglesia, pues, fruto de las diferentes ocupaciones que ha habido aquí en Bulgaria, en Sofía, de diferentes pueblos, ha sufrido muchos ataques a lo largo de la historia. Entonces, aunque este edificio que vemos aquí es más moderno, aquí en este mismo lugar ya había otra iglesia en el pasado. Se dice que ya desde el siglo X había aquí alguna edificación. Y bueno, esta iglesia ha sido conocida por un trágico incidente, que hubo un ataque terrorista dentro de la iglesia donde murieron muchísimas personas, más de 100 personas. Y bueno, es una de las iglesias ortodoxas más importantes aquí del país. Y mencionar también que esta iglesia ortodoxa está aquí, pero es que me llama eso la atención porque a veces pienso que relaciono Bulgaria con la Unión Soviética. También por muchas edificaciones, que hay muchas edificaciones en la ciudad que tienen ese look soviético. Pero realmente Bulgaria nunca perteneció a la Unión Soviética. Así es, pero tenían muchísima relación con Rusia y con la Unión Soviética. Entonces eran como aliados, pero realmente no pertenecían a la Unión Soviética. Entonces es un dato importante de Bulgaria, porque también como utilizan el lenguaje con el alfabeto cirílico, Sí. que ya te hace recordar pues al idioma ruso. Y el idioma es muy parecido, ¿no? Ajá. Así que bueno, esa es una aclaración que es importante hacer. Y ahora aquí al ladito de esta iglesia de Sveta Nedelya, fíjense este edificio tan bonito que es un hotel. Y aquí al lado del hotel pues hay edificios también
del gobierno, pero es que vamos a ver algo muy curioso. Vamos a visitar uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que es la iglesia de San Jorge. Y fíjense dónde queda, porque la iglesia queda dentro de un patio que rodean estos edificios que están aquí. Así que está como, digamos, escondida esa iglesia, ese edificio antiguo. Así que, bueno, vamos a dirigirnos para allá, a ver si encontramos el lugar del acceso. Ya, vamos a ver cómo accesar esta iglesia. Fijaos, la calle. Es aquí. Ah, es aquí. ¡Wow! Fíjense cómo realmente la iglesia está situada en el patio de estos edificios. Sí, porque todo esto aquí es un edificio más nuevo que construyeron aquí. Alrededor de la iglesia. Sí. Así que no se pierdan cuando vengan aquí a Sofía, este edificio. No pasen de largo en la calle caminando, porque aquí se encuentra esta joya aquí escondida en el medio. Fijaos las ruinas que hay aquí. Wow. La entrada está muy bonita. Y fijaos que la iglesia está hecha de ladrillos. Ajá. Bueno, dentro de la iglesia no es permitido sacar fotos ni filmar, entonces infelizmente no podemos mostrarles cómo está por dentro. Fijaos estos edificios del gobierno aquí, son bonitísimos. Hermosos. Esto con el torre. Con las columnas esas gigantes. Sí, Y son edificios enormes. verdad. Parece también un poco así arquitectura romana, ¿no? Ajá. Y aquí las calles todas son con adoquín. Se puede sentir también el ruido, ¿no?, de los coches cuando Claro. pasan. Pero los edificios parecen romanos. Pero la verdad es que ahora mismo estamos caminando sobre una ciudad romana. Así es, porque aquí, donde hoy es Sofía, en época del Imperio Romano, que llegó hasta aquí, también a estas tierras, esta ciudad se llamaba Serdica. Y bueno, hoy en día vemos esta ciudad moderna, pero debajo de muchos de los edificios que hoy podemos observar, se encuentran también las ruinas romanas enterradas. Así que ahora vamos a dirigirnos aquí muy cerquita a unas ruinas que están expuestas, que han descubierto en el momento que estaban haciendo algunas construcciones, sobre todo del metro de la ciudad. Hemos bajado aquí por estas escaleras de la calle en la que estábamos para visitar las ruinas romanas de Serdica. Y aquí también está el acceso a la estación de metro de Serdica, que lleva el mismo nombre. Así que nos fijamos que por aquí hay algunas ruinas hacia este lado que tienen pues unos techos de cristal que se pueden ver desde la calle arriba, y hacia aquí también pues otras. Vamos a visitarlas todas ellas aquí con calma. Y según hemos leído, pues en estas ruinas se pueden ver restos de algunas edificaciones, de baños, y tener un poco una idea de cómo era la ciudad en esos tiempos romanos. ¡Wow! Fijaos todo esto. Es posible caminar en las mismas ruinas romanas, o prepararon también aquí este paso, esta pasarela, para verlas Desde o arriba, ¿no? poder ya grabarlas desde arriba. Creo que es más interesante para nosotros ir por esta pasarela, Ah, vale. porque así podemos pues apreciar un poco más.
Bueno, podemos ver lo interesante y así desconcertante, digamos, en esta ciudad. Como estamos aquí, está la ciudad moderna, donde están estos edificios modernos. Bajas la vista un poco, está la ciudad romana. Vuelves a levantar otra vez la vista y ves una mezquita de otro imperio que ha ocupado aquí este lugar. Así que nos da esa idea, ¿no?, de todas las épocas por las que pasó aquí esta ciudad y, por supuesto, su localización estratégica en un lugar donde pasaban muchas rutas comerciales hizo que esta ciudad fuese muy importante. Para los romanos, pues crear aquí esta ciudad fue por el hecho de eso, de estar en un cruce de vías que era importantísimo tener pues dominada, tener el control, y en el que facilitaba pues las comunicaciones entre el imperio. Estamos aquí delante de la mezquita Banyabashi. Queda pues al ladito de las ruinas romanas de Serdica que hemos visitado. Las ruinas quedan aquí detrás justo de la mezquita y, como podéis ver, bueno, esta es la entrada principal. Este templo pues fue construido en la época del Imperio Otomano aquí en esta región. Así que, bueno, es otro resto de otro pueblo que dominó aquí estas tierras en alguna época de la historia. Y justo detrás, aquí de la mezquita, hay este parque. Es un parque hermoso realmente. La fuente es impresionante que se ve ahí en el centro del parque. Sí. Y ese edificio que se ve ahí detrás de la fuente es el Museo de Historia Regional aquí de Sofía. Pero wow, la fuente es muy bonita, ¿eh? Es lindísima. El parque en general aquí es muy bonito. Y obviamente la arquitectura también de este museo es impresionante. Ya. Cómo está pintada, tiene estas cúpulas. Aquí a nuestras espaldas tenemos la estatua de Sofía. Es una estatua moderna que la han colocado en el año 2000 y esto es muy curioso porque, bueno, podéis ver la estatua que tiene en una mano una corona de laureles y en otra mano, bueno, en el brazo, un búho, que es el símbolo de la sabiduría. Y es que Sofía en griego significa sabiduría. Pero un dato curioso es que en el mismo lugar de esta estatua también había una estatua de Lenin en la época de Unión Soviética, porque Búlgaro tenía mucha amistad con Rusia en esta época. Así que estuvo esa estatua de Lenin aquí hasta que cayó la Unión Soviética. Y muy recientemente, en el año 2000, solo han colocado esta estatua, que aunque así parece cuando la ves muy antigua, es realmente muy nueva. Sí, y fijaos qué lindísima que está. Es muy bonita y está aquí también, pues en el centro de la ciudad y al ladito también de la estación de metro de Serdica. Y ahora vamos a enseñarle algo espectacular aquí en Sofía. Nosotros no sabemos cómo es el supermercado en el que ustedes compran, pero si le decimos que aquí los habitantes de Sofía pueden comprar en un supermercado como este, ¿qué nos dirían? Pues vamos a conocer cómo es este mercado por dentro. Fijaos el techo. ¡Wow! Nada más y nada menos que estamos en el mercado central de Sofía, un antiguo mercado que ahora mismo se encuentra pues remodelado y Sí. funciona dentro de este edificio un supermercado moderno,
Entonces vemos como el supermercado, con todos sus pasillos, en fin, todos los productos, como en el supermercado normal que ustedes tienen en sus ciudades, en sus pueblos. Aquí es este edificio tan hermoso. Y aquí es una cosa muy buena. Aquí donde ponen los carritos para hacer las compras, han conservado o han colocado unas fotos de cómo era el mercado en el pasado. Hay aquí también alguna información en las paredes. Aquí pueden ver algún momento de remodelación del edificio, como era antiguamente. Está vacía, ¿eh? Ajá. Apenas aquí un lugar de administración y algunos puestos de diferentes productos, seguro. Ah, mira qué productos que había. Ah. Libros o no sé. Así que pueden ponernos en los comentarios si el supermercado que ustedes frecuentan se parece a este o si es un poco diferente. Nosotros le decimos que normalmente en los mercados que compramos en Estonia son muy diferentes. Esto es increíble, es precioso. Y aquí vamos a visitar también un lugar muy interesante que se llama el Mercado de las Mujeres. Y recibe ese nombre porque tradicionalmente en este mercado las mujeres venían a vender sus productos, normalmente productos que plantaban aquí cerca de la ciudad, pues verduras, legumbres. Entonces todos los vendedores eran mujeres y por eso le ha quedado Mercado de Mujeres. Así que, bueno, vamos a su interior para ver cómo es hoy en día. Huele bien aquí. Sí. El mercado es compuesto por varios como edificios, varios bloques, donde venden diferentes productos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un lugar donde venden huevos y quesos. Creo que estamos llegando a la parte principal del mercado. Ya puedo ver algunas legumbres allí. Sí. Oh, qué tomates más gigantes. Wow. Tienen buena pinta, ¿eh? Estos son albaricoques. Bananas, 99 céntimos el kilo. Muchas cerezas. Fíjate el tamaño de estas cerezas, ¿eh? Wow, sí, son grandes. Ajá. Aquí melones, sandías. También calabacín. Las cerezas, la verdad, que son muy baratos aquí. 2 kilos por 3 euros. Y el tamaño que tienen esas cerezas. Fíjense. Wow. Hay estas que son más oscuras y esta más pequeñita, más roja. Pepinos, 1 euro kilo. Hoy en día también trabajan los hombres, ¿eh? Sí, esto ha cambiado. Patatas. Ajá, 1 euro por kilo. Ah, también hay flores. Ajá. Que puedes plantar en tu jardín. También, sí, para plantar tus cebollas. Muy interesante. Se dice que mucha gente viene aquí, compra en grandes cantidades y la verdad que se ven productos pues de buena calidad. Sí. Muy frescos y productos bonitos, unas cerezas bonitas, aquí unos melocotones, por ejemplo, tenemos enfrente. Fíjense. 2 euros el kilo. ¿Esto qué es? No, son 2 kilos, 2 euros. Entonces es 1 euro el kilo. Sí.
Pero no sé entonces por qué ponen 2 kilos. Tal vez es porque 2 kilos es la cantidad mínima que puedes comprar, ¿no? Puede ser, pero bueno, se ve que es un melocotón pues grande, de calidad, Sí. y muy sano. Así que fíjense el ambiente que está. Es hoy sábado por la mañana y está la gente haciendo sus compras. Es algo que nos gusta siempre, visitar estos lugares donde los locales también pues compran, donde los locales hacen su vida diaria. Y aquí al lado del mercado de las frutas también hay mercado de ropas. Ya. Las tienditas pequeñas, más como estilo de mercado, ¿no? Es una zona súper comercial aquí. Sí. Y bueno, es un lugar agradable. Tiene estos árboles también. Tiene sombra, ¿no? Ajá. Fíjate en estas escobas también. Wow. Un dato muy importante que hemos leído sobre Sofía, bueno, en general sobre el país Bulgaria, es que existe mucha emigración. Los búlgaros, en especial la gente joven, está abandonando el país buscando mejores oportunidades en otros países. Y eso se acentuó bastante con, lógico, la entrada de Bulgaria en la Comunidad Europea, que hizo con que la gente pues pueda irse a los otros países de la Comunidad Europea a trabajar sin tanta burocracia, sin tanta dificultad. Y bueno, parece que en especial los jóvenes búlgaros ven pues muchas oportunidades, mejores condiciones en otros países, y no solo en la parte financiera, salarios, sino también pues en condiciones de los seguros de salud y todo lo que es las cosas básicas, ¿no?, para vivir. Y sobre eso podemos comentar también la anécdota que en uno de los restaurantes que fuimos a comer, el camarero había estado trabajando en España, en mi región, en Galicia, y él es de aquí, de Bulgaria. Y bueno, nos contó que realmente el servicio de salud aquí en Bulgaria pues no es nada bueno, y nos dijo que si sales aquí de la capital, de Sofía, para pueblos menores, pues que las condiciones son horribles en los hospitales. Y otra cosa también nos dijo, que los servicios no son muy buenos, que tienes que esperar muchísimo, y que realmente la mayoría de las personas que pueden pues van a un médico privado, que es caro, tipo una consulta 100 euros. Sí. Y claro, con los salarios de aquí pues es muy difícil pagarlo. Y también nos comentó otra cosa, es que aquí no hay la ayuda del paro. Cuando una persona se queda desempleada, pues no recibe ninguna ayuda. Entonces, o estás trabajando y recibes tu salario, o si no, pues no tienes ninguna entrada de dinero. Entonces, bueno, todas esas cosas pues pueden ser motivos que impulsen a la gente a emigrar más, realmente. He leído también que Bulgaria sufrió muchísima inflación recientemente, y puede ser que simplemente es más difícil vivir aquí hoy en día. Exacto. Entonces la gente, bueno, tienen que intentar buscar lo mejor, ¿no? Exacto. Está pasando aquí el tranvía. Fíjense, este modelo es también, parece bastante antiguo. Sí. Y bueno, volviendo un poco a ese tema, nosotros que ya hemos vivido en varios países, pues entendemos perfectamente que una persona tiene que irse a vivir donde sienta que va a ser feliz, que quiera vivir, y tiene derecho a probar, a intentar la vida en ese lugar. Si no está contento en otro periodo de su vida allí, se puede ir a otro y después a otro, o volver al país de origen. Así que es lo que creemos, que lo más importante es vivir donde uno es feliz. Sí, la verdad es que cada país tiene sus pros y contras,
Y nosotros, como mencionamos, hemos vivido en varios países y yo no he visto ningún país en mi vida que sea perfecta. Ajá. Todos los países tienen algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Así que la persona tiene que ir y tiene que aprender y tiene que vivir la experiencia. Ajá. Sí, porque las condiciones también de una persona son completamente diferentes a otra. Así que la experiencia de una persona en un país puede ser totalmente opuesta a lo que otra persona vive en ese mismo país. Mira, un gato pequeño. Fijaos, un gatito. Sí. Ya, y una cosa un poco triste aquí en Sofía es que realmente hay muchísimos gatos en las calles. Esto es muy pequeñito, Sí. tiene como 2 meses o algo así. Es muy pequeñito, está aquí en mitad de la calle. Esperemos que, bueno, tenga un lugar aquí. Quizá. Ah, no, mira, fíjate aquí. Han puesto agua incluso. Algo así. Entonces, y allí parece como un plato de comida. Ah, ¿verdad? Así que quizá gente los alimente aquí Sí, en la calle. gente los alimentan, pero aún así es muy triste, ¿no? Ver animales así En la calle. en la calle, sin casa. Ya. Y ahora estamos caminando en calle Vitosa, que es una calle más popular aquí en Sofía, porque es totalmente peatonal y tiene muchísimas cafeterías, restaurantes, tiendas, así que tiene muchísimo movimiento. Podéis ver cómo es linda esta calle. Y la calle Vitosa recibe el nombre por la montaña que se puede ver en este otro extremo de la calle, allá arriba, que se llama la montaña Vitosa. Así que, bueno, vamos ahora, después de haber caminado ya tanto por la ciudad para visitar todos estos puntos turísticos que os hemos mostrado, vamos a buscar un lugar donde comer para reponer energía. Calles peatonales siempre son muy lindos porque ponen flores, también fijaos las farolas que tienen. También hay sombra con los árboles. Entonces, una zona muy cómoda para la gente que vienen a caminar aquí, pasar el día y para visitar uno de estos restaurantes que tienen muchos aquí. Sí, tienen estas terrazas con estas sombrillas aquí, y esta calle tiene ambiente durante el día y durante la noche. Mucha gente sale a cenar aquí a esta calle, Sí. así que recomendadísimo cuando vengan, busquen calle Vitosa. ¿Cómo lees tú el menú? Leo con el traductor, con la cámara del traductor, porque todo está en búlgaro en este restaurante que hemos entrado y imposible, claro, entender algo, así que Y realmente el menú es masivo y traducir todo esto es casi imposible. vamos a seguir luchando aquí con el menú, y ahora mismo ya os mostramos las ricas comidas que vamos a elegir aquí en Sofía. Primeramente hemos pedido una sopa y fijaos cómo lo sirven, es increíble. Es una sopa con vegetales y pollo, pero vamos a tener que abrirlo y ver lo que hay dentro. Es una sopa servida dentro de un pedazo de pan, de una bolla de pan. Exacto. Wow, fijaos. Wow. Ah, es más así... ¿cómo Espesa. se llama? Ujú. Sí, no es como una sopa, Ajá. líquido, ¿no? Es realmente tiene mucha patata. Voy a probarla yo también. A ver. Está muy buena, y ahora voy a comer esta tapita de pan que viene, yo creo que es con crema agria. Sí. Buenísima. Y es súper diferente que sirven así la sopa Sí, dentro del ¿verdad? pan
pues es algo buenísimo y algo típico aquí en Sofía, en Bulgaria. Bueno, llegó el plato principal. Fijaos. ¡Wow! Otro pan, ¿eh? Sí, pero este pan es diferente, es más Sí. un pan más rústico. Sí, sí, sí. Y dentro tiene diferentes carnes, como algunas salchichas y el carne que se llama kebabche. Así que vamos a ver cómo comer todo esto, ¿no? Hay que separar y ya. Ir probando los diferentes tipos de carnes. Hemos también pedido para beber pues una cerveza aquí típica búlgara. Ajá. Y una limonada aquí casera. Realmente no sé exactamente cuál carne es cuál, ¿no? Pero es solo experimentar. Creo que esto sería el kebabche. Tal vez. Bueno, Voy a probar. hay que ir probando todos. Sí. Sí, creo que esto es el kebabche. Vamos a ver más cerca. Fijaos. Así que vamos a probar ahora mismo todas estas carnes que vienen con dos salsas. Salsa barbacoa y salsa de queso. Así que, bueno, también las patatas acompañando. Vamos a probarlo. Aquí una pinta buenísima. Muy bueno. Os voy a decir que todas las salchichas tienen totalmente diferente sabor. Pero yo quiero saber, Fran, ¿tú vas a comer esto también? No, ¿Por qué no? te lo dejo para ti. Come. Ya hemos salido del restaurante, la comida estaba buenísima y el precio por todo era 25 euros. Ha sido muy buena. Y bueno, ahora ya desde aquí también nos vamos a despedir de este vídeo. Esperamos que les haya gustado, que este paseo por Sofía les haya parecido interesante y pueden comentarnos aquí lo que creen sobre esta situación aquí en Bulgaria, sobre la migración, sobre cualquier cosa que quieran de este vídeo y como siempre pedirles para suscribirse al canal si todavía no están suscritos, dar like, comentar, todo eso nos ayuda muchísimo y es totalmente gratuito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!